Llenos de data. Para vender más, hacelo con Ciudad FM 2634-650055. Primavera. Te presentamos en primera persona. En primera persona. Entrevistas exclusivas a referentes locales. Estos somos. Volvimos con este mediodía, sí, ya casi la 1 de la tarde acá en la provincia de Mendoza, desde Rivadavia. Estos somos por Ciudad FM 90.5 y también recuerdo ciudadfm.net para que aquellos que nos escuchan online. Como te dije, como te prometí en el primer bloque, ya tengo en línea, ¿sí?, a Tomás Mansur. Él es sociólogo, doctor en sociología. Hola Tomás, muy buen mediodía. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, igualmente Tomás, un gusto para nosotros porque como te presenté, dije qué orgullo rivadaviense, ¿no? Porque sos de Rivadavia, en este momento estás, vas y venís en realidad a la ciudad, pero estás viviendo en la ciudad de Mendoza, así que un orgullo para nosotros recibirte este sábado acá en Estos Somos Ciudad FM 90.5. Y mucho para hablar, Tommy, la verdad con vos, porque también en tu presentación mencionamos de tus años en la investigación respecto al uso, a la distribución y apropiación del agua. Entonces tenemos mucho para hablar de un tema tan importante y lo primero que quería preguntarte es que se habla, hace mucho tiempo estamos con la crisis hídrica en la provincia de Mendoza y yo quería preguntarte a vos que sos un especialista en el tema, ¿cuál es nuestra situación actual con respecto a esto? Bueno, bien. Son varias cosas. Bueno, primero agradecerle a la producción que ha hecho posible este contacto a la distancia y a quienes nos están escuchando también ahora. Y respecto a la pregunta, mira, Mendoza históricamente ha configurado sus territorios en estrecha relación con el manejo tecnológico y también político del agua. Venimos de escuchar que llevamos ya más de una década de crisis hídrica, que estamos en emergencia hídrica, lo escuchamos año tras año, y es que en Mendoza el agua es un bien fundamental. Fundamental para la vida económica y también para la vida social y para la vida cultural de la provincia. El agua acá en la provincia siempre ha sido un condicionante básico para cualquier tipo de desarrollo, como factor de localización de las poblaciones y también, por supuesto, un elemento central para la producción. Y por eso mismo el acceso a este recurso constituye no solo una cuestión ecológica en términos ambientales, sino más bien socioecológica y sobre todo social. En el agua se articulan disputas en torno a su definición, es decir, qué significa el agua, qué es el agua. Habremos escuchado muchas consignas, como el agua es vida, la vida no es posible sin el agua. Todos estos son significados que se disputan a nivel social y que son productos mismos de la elaboración de la sociedad sobre sus propios conceptos. Y bueno, como en Mendoza además tenemos déficits hídricos estructurales, nosotros vivimos en una zona donde las precipitaciones son muy escasas, van desde depende de la zona, claro, de la provincia, pero van desde los 80 milímetros hasta los 400 en las zonas donde más llueve. Entonces hay una cuestión de escasez, por decirlo entre comillas, estructural. ¿Por qué digo la escasez entre comillas? Porque hablamos mucho de la crisis y de la emergencia hídrica, pero la escasez es política sobre todo, no es igual para todos. O sea, hay actores sociales con mayor o menor poder que tienen distinto acceso al agua. Y también, por supuesto, hay toda una institucionalidad del agua que venimos construyendo como mendocinos hace ya más de un siglo. Sí, entonces, bueno, perdón, sí. Eugenia, adelante.
Sí, sí, perdón Tommy por interrumpirte. Sí, nos íbamos, estás tocando muchas aristas importantes y nos íbamos a meter de lleno con respecto a esto porque te escuchaba atentamente y digo, no, hay una responsabilidad política y social, ¿no? Y lo podemos y lo vamos a analizar, pero sobre todo de inversión, ¿no? Porque también es cierto, y enseguida te voy a preguntar sobre Portezuelo del Viento y otros proyectos que tienen que ver con el agua, grandes proyectos que también están en debate y en el ojo de la tormenta, justamente, ¿no? Por esta disputa que hay, porque acá hay muchos intereses de por medio, de intereses políticos, de empresas transnacionales y también te vamos a tocar el tema de la conciencia. De hecho, Tommy, hoy no hay una campaña fuerte, eso no venía pensando durante esta semana que ibas a estar en el programa, no hay una campaña, nunca hay de parte del Estado provincial una campaña seria y fuerte sobre el cuidado del agua. De hecho, venía recordando que empezamos a ver algunas propagandas o campañas cuando se viene el verano, ¿no? Con el tema de la pileta, pero no hay una campaña fuerte de concientización que se dé en forma permanente para la comunidad. Y es como vos dijiste, hay tantos conceptos sobre el agua que con el agua ¿no? Sí, básicamente sobrevivimos, sí, gracias a este recurso, pero qué poca conciencia hay sobre el tema. Y a veces se necesita, por supuesto, este apoyo fuerte del Estado, no solo en la inversión, que eso en los últimos años ha sido nula la inversión en la provincia de Mendoza, sino también con respecto a la conciencia. Y para meterme, hablando de conciencia, quería hablar con vos porque sos un especialista también en investigaciones sobre impacto ambiental y de eso también te voy a preguntar, por supuesto, pero quería meterme de lleno al tema de los humedales. Primero pedirte que si nos puedes definir para aquel oyente, aquellos que no saben qué es un humedal, definirnos qué es y después también que nos digas qué significan estos ecosistemas para nuestra vida. Bien, bueno, como bien dijiste, en primer lugar los humedales son ecosistemas, pero no son cualquier ecosistema, no son un ecosistema más, son uno de los ecosistemas más importantes a nivel global. Ofrecen múltiples servicios a la sociedad, a nosotros, a los humanos, y por supuesto a la biodiversidad. Se calcula que aproximadamente el 40% de la biodiversidad del mundo habita en humedales, que es difícil de conceptualizarlo, hay varias definiciones, pero básicamente hay un consenso en que un humedal es una zona, un ecosistema que se encuentra o permanentemente o intermitentemente inundado. Y en ese sentido hay varios tipos de humedales. Tenés humedales marinos, como pueden ser, no sé, arrecifes de coral, lagunas costeras del mar. Después tenés grandes humedales en los esteros, por ejemplo. En la zona del litoral tenemos el segundo humedal más grande del mundo, ¿sí? Que es uno de los que está en este momento en jaque por los incendios, en los esteros de Liberá. Y bueno, este tipo de humedales estuarios que se llaman, tenés deltas, tenés marismos de mareas, manglares, que son las zonas que están en contacto entre el agua dulce y el agua salada, son como la interfaz entre el mar y los ríos. Después también tenés pantanos, ciénagas, tenés humedales artificiales, por supuesto, como los que se dan en torno de los embalses, de los diques, también en las represas. Tenés humedales ribereños, lacustres, hay distintos tipos de humedales, pero básicamente todos estos ecosistemas comparten esta característica de que son reguladores fundamentales de los ciclos hidrológicos, ya que el agua es un componente fundamental, estructural de estos ecosistemas. En ese sentido, el humedal es un lugar donde, como les decía, habitan miles de especies, desde bacterias y algas hasta animales no humanos y animales humanos, por supuesto.
en los humedales también se planta, se cultiva, desde soja como en medio país hasta hortalizas, vid y frutales en Mendoza, arroz en Misiones, madera en el litoral. O sea, en los humedales se hace turismo acuático, se hace turismo de montaña, de invierno, camping, ofrecen múltiples servicios a la sociedad y a la economía de la sociedad. Tommy, y lo poco que sabemos sobre esto, porque te estoy escuchando hablar y digo, y pensaba, ¿no?, en que se volvió, el tema de la ley de humedales se volvió un tema de agenda, pero hace poco tiempo, ¿no? Y te escuchaba hablar de todo lo que significan los humedales y todas las aristas socioeconómicas que significan también estos espacios, ¿no?, a nivel nacional. Y digo, pensaba en eso, se habla hasta hace poco, se debate sobre la ley vigente y sobre este nuevo proyecto de ley con respecto a los humedales, que por cierto está postergado, ¿no?, porque salieron a hablar desde ambos bloques que necesitan escuchar las voces de los gobiernos provinciales como para poder trabajar sobre esta ley, ¿no? Pero hay una ley vigente, si no me equivoco. ¿Es así, Tommy? Mira, Eugenia, no tenemos precisamente una ley de humedales, sino que tenemos distintos proyectos de ley. Desde el 2012, que se habían impulsando distintos proyectos de ley de humedales, pero que vienen siendo muy resistidos por grandes grupos económicos, por grandes intereses económicos. Nos llama la atención que nuevamente a esta altura del año, que ya nos encontramos transitando la última parte del año y se van cerrando la agenda legislativa, nos encontramos nuevamente otra vez ante esta situación donde la ley de humedales aparentemente está encontrando, no quiero decir que va a ser cajoneada porque todavía hay cierta esperanza, pero está encontrando nuevamente muchos obstáculos para su tratamiento. Tenemos una trayectoria larga de intentos de establecer una normativa en este tipo. Pero bueno, necesitamos que la ley logre incluir en el temario legislativo de acá a fin de año o en sesiones extraordinarias en su efecto, porque si no deberá emitirse nuevamente un dictamen de diputados el año que viene, y actualmente nos encontramos en la etapa de que queremos que el debate de la ley llegue a humedales. Ni siquiera estamos en el momento de realizar un dictamen, pero bueno, todavía estamos a tiempo y la verdad que es decepcionante cómo se está dando la dinámica política, pero no es sorpresiva ya que la venimos observando año tras año. Ahora Tommy, bien, ¿y por otro cuáles lado, son, vemos perdón que te creciente interrumpa, interés de la población. Sí, disculpa. digo, ¿no? Porque a veces pasa eso también, que la población despierta su interés ¿no? Porque por los diversos medios se empieza a escuchar este mensaje. Por suerte siempre digo que las redes sociales vienen a visibilizar también un montón de problemas que a veces no está en la agenda ni del gobierno ni en la agenda de los medios hegemónicos de comunicación en la provincia o a nivel nacional, ¿no? Que son los medios, siempre digo, esos medios que tienen poder, que llegan a más gente. Por eso están las redes sociales como medio alternativo para visibilizar este tipo de problemas. Lo que te quería preguntar, perdón que te interrumpí justo, Tommy, es qué puntos claves y urgentes hay que tratar en este proyecto de ley. Bien, si bien la ley está recibiendo desde siempre oposiciones muy feroces por parte de los grandes capitales económicos que ven, entre comillas, amenazada su actividad por parte de la ley, hay que decir que todo esto no tiene un parangón en lo que la ley propone realmente. La ley no atenta contra la producción, como se dice, eso es falso, la normativa no prohíbe nada, sino que simplemente es una ley de presupuestos mínimos, que lo que busca es establecer definiciones de humedales, realizar un inventario de humedales en el país para saber cuáles son los humedales. Ni siquiera hay eso, Tommy, no hay perdón que te interrumpa, no hay, ni siquiera está así en números los humedales que tenemos en el país, ni siquiera está ese dato. Sí, tenemos una aproximación de más o menos, el estimado es
aproximadamente un 21%, 21,5% de la superficie nacional, lo que representaría aproximadamente unos 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, muy variados, como te decía. Los más grandes están en los esteros, y realmente este tema se ha puesto muy en agenda, porque una de las ciudades más grandes del país, como es Rosario, nuevamente, ya pasó en el 2020, pero ahora se encuentra hackeada por el humo. Los rosarinos tienen actualmente el aire 30 veces más contaminado de lo que establecen las normativas para un aire respirable, digamos, para humanos. Entonces, tenemos esta situación que necesariamente ha llevado este reclamo hacia una mayor visibilización. Pero bueno, como te decía, la ley es una ley para cerrar la idea anterior. Sí. La ley es muy simple, plantea básicamente 3 cosas: hacer un inventario de humedales, y a partir de ahí poder definir qué actividades se va a poder hacer en cada uno de esos humedales y qué actividades no. Pero en cada uno en particular, porque cada humedal es único, o sea, tienen características muy diversas. Entonces no es una ley prohibitiva, sino que bueno, estos grupos ya abren el paraguas desde antes, porque realmente son los grandes responsables del avance sobre los humedales. Pensá que en los últimos 300 años de humanidad hemos perdido casi el 85% de los humedales del mundo. Esto, Tommy, ¿qué significa la pérdida de los humedales? ¿Qué consecuencias nos traen? Bueno, las consecuencias hoy las estamos viviendo en carne propia, son muy evidentes. El cambio ambiental global ya no es una amenaza, sino que es una realidad. Lo estamos vivenciando hace varios años, y básicamente los humedales son el ecosistema que mayor capacidad tiene de absorber dióxido de carbono. O sea que es un regulador importantísimo para lograr o tratar de frenar el avance de la temperatura a nivel global. Pero, el famoso cambio climático. Exactamente. ¿No? Que siempre digo, yo soy docente, entonces siempre digo, bueno, escuchamos mucho del cambio climático, qué poco que hacemos con respecto a eso, pero sí nos quejamos un montón, ¿no? De por qué hace tanto calor, sí, de estos cambios bruscos de temperatura básicamente, y qué poco hacemos con respecto a esto, y qué poco sabemos. Por eso es tan importante y prestamos mucha atención, y tan importante todo lo que estás diciendo. Y por eso es tan importante este espacio que están brindando ustedes, Eugenia, que yo realmente les agradezco, porque bueno, es necesario que todos como parte de esta sociedad nos involucremos, porque la salida sí o sí tiene que ser colectiva. Individualmente no vamos a llegar a ningún lado. Y en ese sentido, las colectividades están organizadas y están pidiendo esta ley de humedales hace más de una década, que es una ley en ese sentido fundamental. No va a alcanzar con la ley, porque ya tenemos ley de incendios, que se subejecutan presupuestos, ley de glaciares, pero por lo menos constituye un marco legal que va a permitir afirmar nuevas acciones en esa dirección. Exacto, un punto de inicio, ¿no? Porque ni siquiera tenemos una ley como corresponde, y como vos decís, a veces las leyes están y tampoco ni se regula la acción en el territorio o no se respetan, ¿no? Entonces, como vos decís, pero es necesario un punto de partida, que básicamente es el marco legal del que hablas a través de la ley de humedales. Y con eso, ahora te quería preguntar, hablábamos de crisis hídrica al principio de la entrevista, y ¿cuánto se ha hablado de portezuelo del viento y cuántos intereses políticos hay detrás de este proyecto, de esta represa hidroeléctrica sobre el Río Grande? También un tema muy polémico, ¿no? Porque se dijo, y con certeza digo, que no están los estudios, o no se han hecho los suficientes estudios sobre impacto ambiental, y sobre esto te quería preguntar a vos, que sos especialista también en impacto ambiental. Bien, el tema del portezuelo es complejo, es una obra que los habitantes del sur de la provincia, algunos esperan ansiosamente, y otros, bueno, verían afectada su vida en tener que mudarse donde estaría el nuevo embalse, por supuesto. Pero lamentablemente, o
o no tan lamentablemente, el proyecto ha quedado en la nada, ya lo dijo el gobernador que no se va a realizar. Entonces, y que ese dinero que tenían asignado creo que lo van a destinar a una nueva obra en los polvorones. La verdad que es complicado las cuencas del sur provincial, sobre todo por la disputa jurídica que hay interprovincialmente entre La Pampa y Mendoza, donde como el agua es un recurso finito, tenemos esta situación de disputa sobre el mismo justamente, porque no todos pueden acceder a él. Y bueno, es una situación que condiciona también la situación del desarrollo hidráulico en el sur provincial. Tommy, y hablando de Portezuelo, también sumando el Baquiano y los Blancos, otros proyectos que tienen que ver fundamentalmente con el agua, ¿qué significa que estos proyectos deben actualizar hoy su hidrología? Bien, Irrigación se ha comprometido desde hace varias gestiones, no solamente en la última, a realizar, es algo que está en su normativa, por supuesto, a realizar balances hídricos anuales. Entonces, esto permitiría conocer la oferta real de agua superficial y de agua subterránea, y por otro lado también conocer adecuadamente la demanda de esa agua, y por lo que se permitiría una mejor asignación de recursos. Entonces, estas mediciones, estos balances, son esta deuda que tiene nuestro organismo rector con la sociedad, pero bueno, en los últimos años ha logrado ayornarse en algunos casos y ya contamos con algunos balances hídricos. Bien, para algunas cuencas. Porque pareciera, ¿no? Escuchándote, ¿no? Y nos estamos informando con vos con datos precisos sobre nuestra situación, pareciera, ¿no? Que la única intención es explotar la tierra, ¿no? Los recursos, pero nadie mira las consecuencias, ¿no? Que como bien dijiste hace un ratito, la estamos viviendo en carne propia, la estamos sufriendo en realidad. Y pasando de Portezuelo y de estos proyectos, paso al dique El Carrizal, que en qué condiciones está el dique en este momento, Tommy. Bien, la situación del Carrizal es bastante alarmante, la verdad, porque bueno, en este momento se encuentra por debajo del 70% y se estima que hacia final del mes, o sea, estará más o menos al 50% de su capacidad. La verdad que no solo esto, sino que los caudales de escurrimientos de los ríos han sido más bajos a los esperados y las nevadas también han sido menores, o sea, 5 veces menos que el año pasado nevó en la cuenca del río Tunuyán, que es la que abastece al embalse El Carrizal, y o sea, son 5 veces menos que en un año normal lo que ha nevado este año, y esto ya nos anticipa un pronóstico de escurrimientos para el próximo año que no nos dice más que una profundización de esta situación de sequía o de escasez en la que nos encontramos. Sí, de hecho... y bueno, es alarmante. Alarmante, y de hecho en el dique se dice también de que el dato en el dique, lo mismo pasa con Potrerillos, que está en sus niveles de agua más bajos de la historia, ¿no? Porque si bien este año hubo nevadas, ¿no? Y entonces es como que el común de la gente dice, listo, nevó, este año sí nevó, se dice que si no hay nieve, no hay agua, este año listo, sí nevó, entonces no me importa más nada y sigo abusando del recurso, ¿no? Pareciera que esa es como esa sensación la que hay, ¿no? De hecho, este año nevó más que el año pasado, pero los niveles de nevadas siguen siendo muy inferiores a los de un año promedio. O sea, este año en la cuenca del río Mendoza, por ejemplo, que es la que abastece al dique Potrerillos, las nevadas fueron la mitad del promedio histórico. Claro, por eso te pregunto, ¿no? Porque si no queda esa información así como sin datos precisos dando vuelta en la cabeza de las personas, y no es así como no es la realidad exactamente. Tommy, entonces, volviendo un poco a esto de los excesos, abusos con respecto al agua, ¿no? Tantos años de investigación y de trabajo
¿Qué consejos nos podés dar? ¿Qué consejos das a los ciudadanos, a la comunidad que está escuchando en este momento? Bien, yo creo que el mejor consejo es mantenernos involucrados, mantenernos formados y no creer que las salidas individuales pueden ser la respuesta en este caso. Y en ese sentido, si bien han sido muy escasos, han habido algunas campañas mediáticas dirigidas a cuidar el agua por parte de la población, pero siempre han sido campañas dirigidas al consumo doméstico y al consumo urbano, que si nosotros lo pensamos, es importante generar una cultura de ahorro en el agua, pero significa apenas un 5% del agua potable de la provincia, del agua dulce de la provincia. Bien, el consumo humano. Y en ese sentido es importante tomar conciencia de que las grandes amenazas y las grandes disputas de apropiación sobre el recurso están sobre todo traccionadas por grandes emprendimientos que no siempre son de capital, algunas veces son de capital nacional, pero no siempre. Y que no siempre generan la cantidad de empleo y la cantidad de arraigo territorial que dicen que generan, sino que lo que se ha estado viendo es que es todo lo contrario. Muchos prometen el oro y el moro y realmente terminan apropiándose de los recursos y generando con ello riqueza para unos pocos. Y en ese sentido yo creo que esta es la mayor amenaza y el mayor consejo que le puedo dar a los oyentes es, bueno, involucrémonos, discutámoslo. Mendoza tiene una gran trayectoria de discusión de estos temas, ha venido construyendo durante más de una década una cultura del agua y la verdad que es ejemplar para el resto del país. Así es, bueno, Tommy, agradecerte por este tiempo que te has tomado hoy sábado en Estos Somos. La verdad que es un placer escucharte porque siempre digo que es importante informarse bien, ¿no? Y ir a las fuentes reales y quería preguntarte con respecto a eso, antes de que se me vaya de la cabeza esta pregunta, que si todos estos datos, ¿no? Esta información, ustedes la socializan, digamos, pues se puede acceder a esta información en algún espacio digital, o porque es tan importante que la verdad que dan ganas de replicar obviamente esta entrevista en las escuelas, en un montón de espacios donde tan poco se sabe en general, y quería preguntarte eso, si toda esta información, estos datos, lo podemos encontrar en algún lugar. Sí, afortunadamente en Mendoza tenemos instituciones con de científicas y técnicas de gran trayectoria que se han encargado de disponibilizar todo este tipo de información. Tenemos los organismos que pertenecen a CONICET, tanto IANILIA como IADISA, INCIUSA, y por otro lado también tenemos el Instituto de Desarrollo Rural acá en la provincia, tenemos la misma irrigación que disponibiliza mucha información. Y si bien falta todavía articular toda esta información que por ahí está un poco dispersa, ya hay iniciativas en esa dirección. Y la verdad que eso es esperanzador. Bien, muchas gracias Tomás por este tiempo y por un placer escucharte, la verdad. Todo este tiempo de investigación, ¿no? que a veces se refleja en datos precisos y en la realidad que tenemos hoy en la provincia de Mendoza y a nivel nacional también. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, felicitaciones por el programa. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias y por supuesto abierta la invitación para estar acá en el estudio, porque la verdad que son muchos los temas para hablar y a veces poco el tiempo, así que una segunda parte de esta entrevista nos vendría bárbaro. Gracias, Tommy. Bueno, encantado de mi parte. Hasta la próxima. Hasta la próxima, así será. Bueno, ahí pasaba Tomás Mansur, él es sociólogo y doctor en sociología, muchos años, ¿no?, de experiencia con respecto a la investigación sobre el agua, nada más ni nada menos. Si lo escuchaste atentamente y si no pudiste escuchar el programa, vas a tener el contenido en las redes sociales, ahí en ciudadfm.net, también el sitio de nuestra radio. Y con esto, sí, con esta interesante entrevista a Tomás Mansur, vuelvo a decir que él es de Rivadavia, así que un orgullo para nosotros. Nos despedimos, Agus, de Estos Somos.
¿Sí? No habla el micrófono, me hace señas nada más. Sí, Nos sí, mi amiga. Nos despedimos, amigos. Así. Hasta el próximo sábado, entonces. Hasta el próximo sábado. En la misma hora y por la misma frecuencia, Ciudad FM 90.5. Nos vamos. Adiós.